armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. El bando republicano de la Guerra Civil Española vivió una lucha interna entre sus diferentes facciones, a la vez que se enfrentaba a Franco. Anarquistas, comunistas, socialistas e independentistas rivalizaron y se asesinaron entre sí mientras luchaban contra el mismo enemigo. Esta otra batalla silenciosa y silenciada llegó a provocar dos combates abiertos que duraron varios días y generaron cientos de muertos, uno de ellos en Barcelona en mayo de 1937 y otro en Madrid en marzo de 1939. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y hoy viajamos a mayo de 1937 para conocer la guerra civil en el bando republicano. Vamos a conocer los enfrentamientos entre las distintas facciones del bando republicano en la Guerra Civil Española. Hablaremos de los anarquistas, del POUM y de otros grupos republicanos que se enfrentaron en el sangriento mayo del 37 y más adelante podremos hablar de ese otro enfrentamiento a final de la guerra entre las distintas facciones del bando republicano. Como siempre, os recuerdo que si os gusta este programa y sois nuevos, os suscribáis al canal, deis a me gusta y dejéis un comentario. Y si sois habituales, podéis apoyarnos en los sistemas de micromecenazgo en Patreon, en PayPal y en Bizum, que aparece en pantalla, o haciéndoos fans aquí en iVoox o en YouTube. Muchas gracias a todos y ya no os molesto más y comenzamos este programa con Manuel Aguilera, que tras llevarnos en busca del oro de Mussolini, hoy nos va a llevar a un tema que conoce bien de su libro Compañeros y Camaradas. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Francisco? Encantado de estar contigo y todos los que siguen tu canal, que sé que son muchos. Dentro de poco estamos a punto de llegar ya a 38.000 y hay que llegar a los 40.000. Vamos a llegar antes del verano. Pues enhorabuena, muchísimo. Pues espero que lleguemos antes del verano. Pues sobre todo, yo lo que me alegra es que tanta gente quiera aprender, quiera descubrir la historia, y los comentarios, algunos son malos, pero la mayor parte son positivos al intento de tratar la historia desde distintos puntos de vista. Yo quiero que, como este despacho que tengo atrás, que no es de mentira, que tengo libros de verdad, hay libros de todas las variables, de todas las versiones del mismo conflicto, ¿no? Es decir, no hay nada peor que tratar un tema solo de un enfoque. Y yo intento traer gente de todos los lados. Hay gente que me critica cuando traigo a uno o cuando pienso traer a otro, ¿no? Pero mi idea es traer a todo el mundo y, bueno, darle la oportunidad de mostrar, ¿no?, sus hechos, ¿no? Pues, Manuel, en el programa anterior que hicimos juntos, voy a buscar la portada ahora porque es una portada que quedó muy bien, El oro de Mussolini. Tratamos tu último libro en el que tratas un tema un poco desconocido para el gran público, ¿no?, que fueron las negociaciones entre la España republicana y la Italia fascista para, bueno, lograr que se marchasen de la guerra, ¿no?, los italianos. Exacto. Sí. Bueno, sobre todo que estaba Mallorca en medio de esa negociación. Y claro, yo como soy mallorquín, pues me escandalicé muchísimo al encontrar unos documentos en los que se demostraba que la República había negociado con Italia, Italia le había pedido Mallorca para salir de la guerra y quería saber hasta dónde habían llegado esas negociaciones y, bueno, sí, como hablamos, llegaron al Consejo de Ministros y tal. Eso está todo en el programa El oro de Mussolini, que os recomiendo ver.
Y ahora vamos a ir al otro libro que tenemos aquí, que es Compañeros y camaradas, ¿no? Las luchas entre antifascistas en la Guerra Civil Española, ¿no? Es el tema que hoy nos trae y vamos a intentar mostrar algo que sí que se conoce más o menos, ¿no? En gran parte por Nin, ¿no? Y el Pound, por George Orwell, que habla un poco de estos enfrentamientos, ¿no? Mm. Pero no se conoce mucho en el gran público. La realidad es que hago el de Casado, ¿no? Al final, tal sí que se conoce más. Pero este es un poco más, silenciado, como muy bien dices en la contraportada, ¿no? Sí, sí, es un tema que, a ver, para el gran público obviamente es desconocido porque yo siempre que lo he hablado con amigos, conocidos, les sorprende que haya habido un enfrentamiento interno en el bando republicano cuando se supone que todos luchaban por lo mismo. Esto demuestra que evidentemente no luchaban todos por lo mismo porque había diferentes facciones, había diferentes ideologías y había diferentes objetivos y aspiraciones. Y eso en algún momento tenía que chocar, ¿no? Se intentó, mantener la unión durante la guerra, pero llegó un momento pues que en mayo del 37, o sea que llevaban unos 9 meses de guerra, que ya explotó eso y hubo un enfrentamiento con 218 muertos en Barcelona. Esos son los que tenemos contados en un listado. Pues vamos a comenzar, ¿no? Un poco el por qué, ¿no? Estas luchas, ¿no? Lo primero, estas luchas son una de las causas, a lo mejor, del fracaso del bando republicano. Es decir, es algo que siempre se habla un poco, el deseo de Franco de crear una unión, ¿no? De hacer algo que fuese incluso una amalgama de imposibles, ¿no? Cuando crea la falange, las une con los requetés y crea la falange tradicionalista de las Jones, ¿no? Las Jones, une todo lo que tiene por allí y crea una cosa extraña, pero con el objetivo siempre de tenerlo bajo control, ¿no? Algo que no sucedió, por lo menos, en las fases iniciales del bando republicano, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad es que Franco impuso la disciplina, que fue, yo creo que un gran avance, ¿no? Bueno, un gran mérito que tuvo, ¿no? Conseguir mantener compacto un bloque que era heterogéneo también, ¿no? Sin embargo, en el bando republicano eso era más difícil porque no había esa disciplina y no había una dictadura en el sentido de que las diferentes organizaciones se movían con libertad, siempre que fueran antifascistas, claro. Se movían con libertad y no obedecían a un mando único desde el punto de vista político. Entonces, la gran pregunta que tú has hecho es si fue la principal causa de derrota de la República. Yo creo que está entre la segunda y la tercera. Entre la segunda y la tercera. La primera yo creo que es la intervención extranjera, que creo que desde mi punto de vista fue determinante para el triunfo de la España de Franco. O sea, el apoyo que tuvo financiero y también el apoyo que tuvo de Francia, de Italia y Alemania. Esa creo que fue la primera causa de derrota de la República. Y la segunda, están las diferencias entre los diferentes bandos dentro del bando republicano, entre los antifascistas, que provocó 2 combates abiertos, afectó muchísimo a la moral, afectó al frente por la descoordinación en los ataques, porque no se fiaban unas unidades de otras, porque había asesinatos también en el frente, porque hubo represión que no solo es de asesinatos, sino de persecución, y cárcel y exilio. O sea, hubo muchos militantes antifascistas que se tuvieron que exiliar. O sea, sin ir más lejos, Orwell se fue de la guerra, entró como voluntario y se fue de la guerra en junio del 37 por miedo a ser detenido. O sea, eso ya es el mejor ejemplo de la situación que se estaba viviendo en la retaguardia republicana. Hay estudios que demuestran que había más de 3.000 anarquistas en cárceles de Cataluña en junio, julio, el verano de 1937. ¿Cómo afectó además eso a la moral, a la causa, además a la causa republicana en el exterior? Los que estaban apoyando la causa antifascista
ya no sabían a quién apoyar dentro de los antifascistas, se apoyaban más a los comunistas, a los anarquistas, a los socialistas. Luego tenemos las fricciones también con los independentistas, ¿no? Así que, bueno, creo que estaremos hablando de la segunda, tercera causa de la derrota de la República. Sí. Aquí cuando estamos hablando de facciones, ¿no? Claro, es que es un tema que a lo mejor nos va a llevar casi la mitad del programa explicar todas las distintas facciones o espectros políticos que existían en el bando, digamos, republicano. Claro, existían desde los republicanos asociados casi a una especie de democracia cristiana, la radical de izquierdas, ¿no? Es decir, no todo era el espectro socialista revolucionario, sino que también existían republicanos que perfectamente se podían ver, si no existiese la república, serían casi conservadores liberales, ¿no? Es decir, estarían en ese espectro. Después hay grupos vinculados al Partido Socialista y después están ya los socialistas que van tendiendo hacia el comunismo, y fuera de ese espectro estarían los anarquistas que no jugaban dentro del juego, digamos, político tradicional, ¿no? Exacto. Las principales organizaciones en el bando republicano son el Partido Socialista y la CNT. Esas son las organizaciones mayoritarias. Luego estaría la UGT y el Partido Comunista, que empieza siendo muy, muy diminuto, pero va creciendo muchísimo hasta convertirse en la organización más importante dentro del bando republicano. También hay que tener en cuenta que dentro de cada partido había diferentes facciones. También en el PSOE se habla de 3 facciones diferentes. Por ejemplo, Barnett Boloten habla de los socialistas de izquierda, de centro y de derecha. O sea, los de izquierda serían los de Largo Caballero, los de centro serían los de Indalecio Prieto, y los de derecha, socialistas de derecha, le llama él, serían los de Besteiro. Luego, dentro de la CNT había muchas diferencias. Estaban los más colaboracionistas, los que estaban dispuestos a sacrificar la causa revolucionaria, y los que no estaban dispuestos a ello, que iban a defender hacer la guerra y la revolución a la vez. Luego estaba el Partido Comunista, que sí tenía un corte muy disciplinado y muy estalinista, en el que no había prácticamente disidentes, entonces todos se puede decir que iban a una. Y era el Partido Comunista Español y el PSUC, el Partido Socialista Unificat de Cataluña. Había absorbido todo el socialismo allí, se habían unido socialistas y comunistas y se habían puesto al servicio de la Internacional Comunista. O sea, estaba controlado directamente, también como el Partido Comunista, por Moscú. Luego estaba el POUM, que vendrían a ser los comunistas disidentes. Los comunistas, aunque en ese momento no se llamaban bien con Trotsky, pero eran los que hoy podemos entender como trotskistas. Sí. Que estos tampoco renuncian a la revolución y son los que se unen a los anarquistas más revolucionarios y forman ese bando que se enfrentan a todos los demás en Barcelona en 1937, en mayo de 1937. Así que luego están los republicanos clásicos, republicanos de izquierda, es decir, lo que sería izquierda republicana, Unión Republicana. Luego está la Acción Catalana Republicana, Unión de Rabassaires, o sea, grupos más pequeños, y evidentemente Esquerra Republicana de Cataluña, que tenía mucha fuerza en Cataluña, que también estaba dividida con Estat Català. Estat Català tendrían que ser los independentistas, que incluso tenía una facción dentro identitaria y tal, y luego Esquerra Republicana de Cataluña, que sí que tenía un marcado carácter antifascista y era no tanto, era nacionalista, pero sin llegar a ser independentista. Entonces, ¿qué pasaba en Cataluña? Pues, por ejemplo, los anarquistas y Estat Català, a pesar de ser los dos antifascistas, ya habían tenido choques incluso antes de la guerra. De ahí el asesinato, por ejemplo, de los hermanos Badia, que eran dos nacionalistas catalanes que estuvieron trabajando también para Companys y tal, que fueron asesinados por anarquistas.
y todavía, bueno, le rinden homenajes y tal. Sí, estos son Pero los escamots, ¿no? sí, sí, Sí. sí, Los sí, o sea, escamots que eran famosos camisas verdes en aquel momento también, que... sí, entonces estos tenían incluso, luego se ha demostrado que algunos tuvieron relaciones con el fascismo, de Mussolini y tal, porque tenían una rama identitaria que jugaba en su política exterior a contactar también con Mussolini, pues si podía ayudarles en una posible independencia. También tenían relaciones, algunos con, bueno, con la patronal, porque en la lucha callejera de Barcelona, en los enfrentamientos entre las bandas de pistoleros de la patronal y los anarquistas, pues algunos independentistas se ponían de parte del orden público en aquel momento y luchaban con la policía contra los anarquistas. Entonces, luego había una competencia sindical. Había una competencia tradicionalmente entre CNT y UGT. Esa competencia había provocado algunos enfrentamientos en huelgas, enfrentamientos que también habían llegado en ocasiones a asesinatos, y que esto se intensifica y se extiende mucho durante la Guerra Civil. Y bueno, uno de los primeros asesinatos entre antifascistas en la Guerra Civil es un líder de UGT en el puerto de Barcelona que se llama Desiderio Trillas, que su coche era un líder de UGT. Su coche fue ametrallado en la Rambla de Cataluña por unos anarquistas y se contaron más de 50 agujeros de bala en el coche. O sea, que esto ya es con, bueno, con su fusil o Sí, algo, no esa pistola esto. sí, sí, le esperaron Con la Thompson, seguro. sí, Digo con la esto de la Thompson. Thompson porque la Thompson se generalizó mucho entre los mozos de escuadra y en las imágenes de, bueno, del golpe de la Generalitat del 34 hay imágenes de muchos mozos con la Thompson. Seguro que es esa. Sí, pero esto ocurrió el 30 de julio del 36, o sea, 12 días después, o sea, incluso 11 días después de vencer al ejército en Barcelona, o sea, todavía en la efervescencia de la victoria, en el momento de celebrar la revolución, además que se estaba extendiendo, hubo tensiones en el puerto de Barcelona porque se había reducido la carga de trabajo, entonces un sindicato quería controlar el trabajo y el otro también. Dime, dime. Ah, vale, vale. Y entonces los anarquistas asesinaron a Desiderio Trillas y para que te hagas una idea, aquel asesinato fue tan importante para los comunistas, en concreto para el PSUC, que una de las columnas que luego desembarcaría en Mallorca el 16 de agosto del 36, una de las columnas catalanas, llevaba el nombre de Desiderio Trillas. O sea, el 16 de agosto del 36, una columna llevaba el nombre de un antifascista asesinado por otros antifascistas en la Guerra Civil. Bueno, con un buen marketing puedes cambiar el porqué de las cosas. Sí, sí, bueno. Y es, no sé, llama mucho la atención. Yo, el primer asesinato que tengo registrado entre antifascistas es un asesinato en Lavapiés, bueno, que lo cuenta Arturo Barea en su libro La forja de un rebelde. Él cuenta que estaban celebrando la victoria también sobre el ejército en Madrid el 20 de julio y en esas celebraciones empezaron a cantar canciones y de repente un miliciano, bueno, un obrero con un fusil se puso encima de una mesa y dijo "Viva la FAI". Al decir "Viva la FAI", pues algunos comunistas socialistas se inquietaron y empezaron a sacar pistolas y amenazarse y tal. Y al final, al cabo bueno, no llegó la sangre al río, pero al cabo de una hora apareció aquel que había gritado "Viva la FAI", apareció con un tiro en la cabeza justo en la puerta del bar donde había estado. Vale, sí. Sí. Lo que es Este blanco es y el primer botella. asesinato que yo tengo registrado que aparece. O sea, llegamos que el odio, bueno, es que es lógico, bueno, hay que entender siempre que a veces lo que une a unos es el enemigo común que tienen, en este caso el capital, pero que realmente el deseo revolucionario es muy distinto porque si nos vamos a la revolución, ¿no? Bueno, al golpe bolchevique contra los mencheviques, ¿no? Como se puede definir también, los experimentos que hubo anarquistas en la zona de Ucrania, ¿no?
Sí. fueron totalmente finiquitados por el comunismo, por los comunistas Con el ejército bolcheviques, ¿no? rojo. Con el Justo. ejército rojo, exacto. Después de haberles ayudado en la guerra civil contra los blancos. Sí, contra los blancos y O contra sea, los ucranianos también, sí, contra los nacionalistas ucranianos. exacto. Les usaron, o sea, el ejército rojo usó al ejército anarquista Al negro, ¿no? Era el ejército negro. ejército negro de Magnó, lo usó, fueron aliados en su lucha contra los blancos, y una vez que terminó la guerra civil, el ejército rojo pues aniquiló al ejército negro y uno de sus líderes, Magnó, tuvo que exiliarse, irse a París, donde conoció, por cierto, a Durruti, ¿no? Al final, todo está conectado. Luego Durruti, claro, tenía muy grabado lo que había pasado en Ucrania. Él sabía que los comunistas, incluso el gobierno de la República, podía llegar a ser un enemigo suyo. Bueno, había sido un enemigo suyo, pero durante la guerra tenían un pacto temporal y que en algún momento iban a tener que enfrentarse. Sí, yo he encontrado para mi libro, que viene de una tesis doctoral, yo he encontrado también informes de agentes rusos en los primeros días de la guerra que avisaban a Moscú de que el movimiento anarquista en España era tan grande que en algún momento iban a tener que enfrentarse a él. Ellos decían, después de vencer a los blancos, en ese momento les llamaban a los fascistas los blancos, después de vencer a los blancos vamos a tener que hay una lucha inevitable contra los anarquistas. Y dice exactamente, y esta lucha será muy difícil. O sea, ellos reconocían que el poder en ese momento que tenía la CNT y la FAI pues era muy, muy grande. Hay que recordar a la gente que el sindicato casi con más afiliados en muchos sitios de España era la CNT. No, era, bueno, sí, en ese momento España, sí, pero en algunos era por mayoría aplastante. Mayoritario. Sí. Sí. Se cuentan, Pues, en el último congreso de Zaragoza, de poco antes de la Guerra Civil, se contaron más de 500.000. No era su mejor momento, o sea, más de 500.000 de afiliados, no era su mejor momento, había llegado a tener muchos más, unos años antes. Pues tenemos ya aquí a la FAI por un lado, que se va desarrollando, y el Partido Comunista, que era muy minoritario, es decir, era un partido minoritario casi, por decir casi extraparlamentario, va consiguiendo durante la guerra, por la ayuda que da la URSS, ¿no? y Stalin al bando republicano, cada vez más poder, y sobre todo se va convirtiendo en una especie de referente en la centralización del ejército, ¿no? Es decir, el ejército republicano, que es cierto que se había reformado a un ejército popular, ¿no? Es cuando empieza a generalizarse la estrella, en la época ya más adelante, se generaliza incluso el cargo de comisario. Todo ese movimiento de unificación para darle más eficacia es capitaneado, ¿no? por los comunistas, y es ahí cuando empieza la problemática esta de los conflictos más abiertos, porque es cuando tienen que empezar ya a entregar las armas, las milicias, para convertirse en parte del ejército popular, ¿no? Sí, ese es uno de los principales problemas. Hay órdenes, tanto del Ministerio como del Ministerio de la Guerra, como de la Generalitat, ordenando la entrega de las armas, no ya a las milicias, que eso es una disolución, o sea, una integración, una integración en el ejército popular que es progresiva, ¿vale? Sino en la retaguardia. En la retaguardia estaba llena de armas. Y los anarquistas y el POUM se habían dado cuenta, y los otros también, se habían dado cuenta que necesitaban mantenerlas para defender sus intereses. Por ejemplo, las colectivizaciones. Ellos sabían que si no tenían una fuerza armada también en la retaguardia, iban a venir los guardias de asalto o la Guardia Nacional Republicana o el mismo ejército a disolver las colectivizaciones, a retirarles los edificios que habían ocupado, a quitarles armas, a quitarles tanques, lo que tuvieran, ¿no? Entonces, ellos se negaron a ser desarmados. Y eso provocó muchos choques porque venía la policía y, la Guardia de Asalto, y les exigía la entrega de armas y ellos se negaban. Eso fue una cosa que se fue permitiendo, diciendo, que no llegue la sangre al río, ¿no? Hasta que explotó en mayo del 37.
que fue, bueno, si quieres hablamos de... Empezamos con mayo 37. Sí, bueno, si quieres hablamos de las causas directas. Por ejemplo, cuando hablamos de la colectivización, hubo levantamientos campesinos en Cataluña en contra de la colectivización, porque había muchos campesinos que eran pequeños propietarios que no querían, eran antifascistas, bueno, tenían una conciencia al menos más o menos de izquierdas, pero no querían la colectivización porque pensaban que les perjudicaba. Entonces hubo levantamientos, por ejemplo, en La Garriga, hubo en pequeños pueblos que en muchos casos se reprimían con violencia. Entonces era como el mundo al revés, ¿no? Decía, los revolucionarios están reprimiendo a los campesinos, ¿no? Muchos lo publicaban de esa manera. Los comunistas empezaron a hacer en su prensa, empezaron a denunciar lo que ellos llamaban los desmanes de las colectivizaciones. Entonces hacían constantes denuncias al gobierno y a la Generalitat para que actuara y disolviera esas colectivizaciones que estaban controladas sobre todo por anarquistas. El UGT también tenía colectivizaciones y tal, pero ellos criticaban sobre todo las de los anarquistas. Hubo un enfrentamiento que fue clave como precedente a los hechos de mayo, que es en un pueblo de Tarragona que se llama La Fatarela. Hubo unos campesinos que se enfrentaron a unos anarquistas. Vinieron patrullas de control. Las patrullas de control era como una policía improvisada revolucionaria que estaba controlada por todas las organizaciones antifascistas, pero a partir de los primeros meses del 37 solo son los anarquistas y el POM los que se quedan en las patrullas de control. Porque el gobierno de la Generalitat quiere que se disuelvan las patrullas de control para que todo el orden público quede en manos de la Guardia de Asalto y de la Guardia Nacional Republicana y de los Mossos de Escuadra. Entonces, las patrullas de control de Barcelona controladas por los anarquistas enviaron a La Fatarela, al pueblo de La Fatarela, unos patrulleros que fueron recibidos a tiros y asesinaron a 2. ¿Qué pasó? Pues que enviaron más patrulleros, cogieron a los supuestos responsables con otros y fusilaron, ahora no me acuerdo el número, pero fusilaron como a 15 campesinos de ese pueblo en represalia por haber asesinado a 2 patrulleros anarquistas. Claro, esto es muy grave. Esto es muy grave porque era como salvando las distancias, como un Casas Viejas dentro del bando republicano. Sí. Campesinos que se rebelan y tú les reprimes, ¿no? Y fusilas a muchos de manera desproporcionada, ¿no? Pues estos sucesos iban minando, aparecían en prensa y daban muy mala fama a la causa revolucionaria. Hubo asesinatos aislados, como en Olesa de Montserrat. Olesa de Montserrat es un pueblo de Barcelona que, bueno, como anécdota, es el de Chanel, la de que ganó Eurovisión. Sí. Bueno, es su pueblo, ¿no? Pues en Olesa de Montserrat, en abril del 37, hubo también un enfrentamiento y asesinaron a un guardia nacional republicano, los anarquistas. La Guardia Nacional Republicana es la Guardia Civil en el bando republicano se unifica con los carabineros una época, me parece. No, se mantienen los carabineros y entonces es la conversión de la Guardia Civil. Sí, pero pensé que había añadido un cuerpo, no me acordaba yo. Sí. Y entonces, asesinaron a un guardia nacional republicano. Entonces hubo una manifestación de duelo en Barcelona muy amplia en la que participaron todas las organizaciones antifascistas menos los anarquistas. Y cuando iba bajando el Paseo de Gracia, esa comitiva funeraria, que estaban muy enfadados, había muchos guardias nacionales republicanos enfadados, pues había muchos anarquistas observándoles y uno de ellos les recriminó les dijo algo, ¿no? Les insultó o algo, ¿no? Y entonces luego varios guardias que estaban ahí armados lo asesinaron a este anarquista que les había increpado, ¿no? Pues al final era un juego de venganzas. Tú me asesinas a uno, yo te asesino a otro.
Así, también hubo como causa directa unos hechos en la frontera con Francia, en un pueblo que se llama Belver de la Cerdaña, y que está al lado de Puigcerdá, y en ese pueblo hubo tensiones entre, sobre todo, gente de Esquerra Republicana de Cataluña y anarquistas, y llegó a haber un combate en el que los anarquistas rodearon el pueblo y entraron con armas como conquistándolo, ¿no? Y en el pueblo se defendían guardias de asalto y miembros de Esquerra Republicana, esta Catalá también y tal. Hubo disparos y un anarquista muy conocido que se llamaba el Cojo de Málaga, un anarquista muy conocido que era como el líder en esa zona, pues murió y claro, pues aquello afectó muchísimo a los anarquistas. Hubo otro enfrentamiento, bueno, no me quiero alargar mucho, pero hubo otro enfrentamiento... Todo esto está en el libro, o sea, que el que quiera profundizar. Sí, pero hay uno que no está, bueno, que está en el libro, pero que luego se ha comprobado que fue más grave de lo que yo cuento. Uh-huh. Son los llamados hechos de octubre del 36. Resulta que en octubre del 36 en Valencia hubo un miembro de la Columna de Hierro. La Columna de Hierro era una columna anarquista. La Columna de Hierro de Valencia. Pues hubo un miembro de esa columna que fue asesinado. Entonces, en el funeral también hicieron una manifestación de duelo que fue por las calles de Valencia. Y justo cuando pasó por delante de la sede del Partido Comunista, esa manifestación de duelo fue ametrallada. Y un historiador que se llama Jordi Vigues, catalán, ha demostrado hace poco en un artículo que murieron 30 anarquistas en esa emboscada, se puede decir, ¿no? Que sufrieron en una manifestación de duelo, ¿no? ¿Y sabe quién Ellos iban con el ataúd. ¿Y quién disparó? Había sobre todo militantes comunistas y creo que había guardias de asalto también, que le llamaban la Guapa en Valencia, y les esperaron con la ametralladora en el balcón, y cuando pasó la manifestación de duelo, que iban con el ataúd, pues fueron ametrallados. Hay varias fuentes que hablan de que el ataúd del anarquista muerto de la Columna de Hierro estaba acribillado, ¿no? Y decían, es como si lo hubieran matado 2 veces, ¿no? Bueno, pues es un hecho muy grave. Claro, todo esto aumentó las tensiones hasta que llegó el día del combate abierto, el 3 de mayo del 37, que bueno, si quieres, hablamos directamente de eso. Sí. Sí. De este tema sé muy poco, o sea que no te puedo preguntar mucho. Te vamos ahí, si quieres vamos a ir preguntando, vamos a mayo del 37, vamos el por qué va pasando ahí y dónde se va agitando el costelero que ya está muy agitado. Solo falta siempre algo, la gota que derrama la paciencia y se desmadra todo, ¿no? Vale, bueno, el 3 de mayo del 37 hay que tener en cuenta que el 1 de mayo no se celebró. No se celebró en Barcelona por miedo a un enfrentamiento. Eso ya te demuestra... Ya señal de muy mal rollo, sí. Exacto, del momento... O sea, la capital revolucionaria mundial, que era en ese momento Barcelona, no celebró el 1 de mayo. Esto es una cosa increíble, ¿no? Yo he visto conversaciones que tuvieron líderes de organizaciones sobre esto y dicen, oye, ¿y si hacemos una manifestación en la que esté la bandera de la CNT atada a la bandera del UGT al frente de la manifestación y vayan toda la gente detrás como señal de unidad y de paz y tal? Y le contesta el otro, mira, mejor no hagamos nada porque puede acabar como el Rosario de la Aurora. O sea, lo dice exactamente así, el Rosario de la Aurora. Y bueno, no se celebra el 1 de mayo. El 3 de mayo, de repente, bueno, hay que decir también que la causa principal es que unos estaban a favor de la revolución y otros en contra. Claro, esto es el tema de la revolución continua, ¿no? Algo que pasó entre trotskistas y stalinistas, ¿no? Los trotskistas no querían parar nunca la revolución y la guerra no era una causa para pararla.
mientras que otros decían, no, primero ganamos la guerra y después la revolución, y aquí pasó lo mismo. Es decir, básicamente lo que nos encontramos aquí es que unos querían hacer durante la guerra la revolución y otros querían esperar al final de la guerra para hacer su revolución. Uh-huh. Que sería distinta también a los otros. Exacto, ese es el principal problema. Entonces, el 3 de mayo, el que comienza la guerra o el que da el golpe es la parte gubernamental, es decir, el PSUC, el Esquerra Republicana de Cataluña y todo el aparato de orden público controlado por ellos. El PSUC y Esquerra Republicana de Cataluña llevaban semanas preparándose para un enfrentamiento con los anarquistas en Barcelona. Y eso yo lo demuestro en el libro con muchísimos documentos. Haciendo acopio de armas. Compraban armas en el mercado negro solo para esto. Y decían, las vamos a comprar para la lucha contra los anarcotrotskistas. Uh-huh. O sea, ellos ya lo tenían claro. Habían traído fuerzas del frente también. Había casi la columna Carlos Marx al completo había vuelto del frente. Ellos se habían parapetado también habían hecho acopio de material, bueno, de suministros y munición y armas en sus propios locales porque sabían que iban a tener que defenderlos. Habían avisado a los militantes. Los anarquistas sabían que podía ocurrir esto, pero tenían como una actitud de infravalorar al enemigo o de soberbia. Ellos sabían que eran más, tenían muchas armas y estaban convencidos de que se sobraban para vencer. E incluso luego contaré que hay contactos con el frente y el frente les dice, oye, vamos a ir para allá. Y dicen, no vengáis porque nosotros en Barcelona nos sobramos. Uh-huh. ¿No? ¿Qué ocurre el 3 de mayo? Pues a la... Manuel, ¿estás ahí? Espera, que Manuel se quedó bloqueado. Un segundo. Voy a ver qué pasa. Un segundo a todos. Mientras tanto os pongo una cuña publicitaria. El edificio de la Telefónica que está en Barcelona. Sí, es que estás ahí. Hola, ya vuelves, sí, estábamos en la columna, te quedas desbloqueado ahí, en la columna de Carlos Marx. Sí. Perdón, no sé qué ha pasado, se me ha ido la conexión. Sí. Vale, justo el 3 de mayo, a las 3 de la tarde, el edificio de la Telefónica que está en la Plaza Cataluña, en el centro de Barcelona, estaba controlado por los anarquistas. ¿Vale? Y bueno, por diferentes razones que decían que ellos controlaban las conexiones telefónicas de Companys y tal, el Esquerra Republicana de Cataluña, que Artemi Aiguade, que era el conseller de orden público, da la orden al comisario de orden público, que era Rodríguez Salas, que era del PSUC, da la orden y envían 2 camiones de la Guardia de Asalto al edificio y entran con las armas para tomar la Telefónica. ¿Qué ocurre ahí? Los anarquistas responden enseguida y se parapetan en el segundo piso. Entonces ellos solo ocupan la planta baja y se lían a tiros en el interior del edificio y los anarquistas se quedan en los pisos superiores. Los anarquistas, al conocerse esto, levantan barricadas en toda la ciudad para defender la revolución. Entre ellos destacan grupos como la Juventud Libertarias y un grupo que se llamaba Los Amigos de Durruti, que eran un grupo de milicianos que habían abandonado el frente, que eran de la columna Durruti, sobre todo,
y de la columna Escaso, que habían abandonado el frente porque se negaban a integrarse en el Ejército Popular. Y habían creado en Barcelona una asociación, un grupo que se llamaba Los Amigos de Durruti. Estos están en las Ramblas. Las Juventudes Libertarias tienen muchísima fuerza, controlan barrios como Gracia y luego grupos anarquistas directamente de la CNT y las patrullas de control, evidentemente, controlan los principales barrios obreros. Los comunistas, no sé si tienes algún mapa por ahí. Sí, tengo de los Sample, de las zonas, sí. Sí, los comunistas, sobre todo de UGT, PSUC y los de Esquerra Republicana, se parapetan, y de Estat Català se parapetan en sus locales. Y sus feudos más importantes son el Paseo de Gracia, en la Plaza de Cataluña, que ellos lo controlan a través del Hotel Colón, que era la sede del... Sí, estaba maqueado ahí con Lenin, con Stalin. Sí. Exacto. Puse foto de... Sí, luego las Ramblas estaban como divididas, había tramos, la mayoría estaban controladas por anarquistas, pero bueno, también había locales y miembros de la Guardia de Asalto. Por ejemplo, Orwell estaba en un cine que está en las Ramblas, que todavía existe, bueno, ahora es un teatro, y que justo delante hay un bar que se llama el Café Moca, que todavía existe, y en ese Café Moca se parapetaron unos guardias de asalto. Y Orwell estaba en el tejado del cine de enfrente haciendo guardia. Y él dice, en homenaje a Cataluña, que se vigilaban mutuamente, pero intentaban no dispararse porque, bueno, no querían hacerse daño y tal. Y él dice que solo disparó una vez en todos los hechos de mayo y que fue a una granada que se quedó tirada en medio de la calle, porque él dice que los anarquistas, que eran sobre todo muy jóvenes, les tiraban a los guardias de asalto las granadas como si fueran bolos. Y una de esas granadas se quedó en medio de la calle y él le intentó dar con el fusil, pero falló. O sea que no... Eso es lo que él dice que es el único tiro que hizo. Madre mía, seguridad ante todo. Sí. Y bueno, entonces, luego había en la zona del Parlamento, bueno, en el Parlamento estaba Manuel Azaña, el Parlamento de Cataluña y el Parc de la Ciutadella, estaba Manuel Azaña y claro, él se vio en medio de un choque que él tenía pánico. Y lo que hizo fue llamar a Indalecio Prieto para que le enviara un barco con marineros que le salvaran de allí. Y así fue, o sea, le envió un barco solo para eso. Los anarquistas cerca del Parlamento de Cataluña tenían gran parte de una columna que se llamaba Tierra y Libertad y los comunistas, también al lado del Parlamento de Cataluña, en lo que hoy es la sede de... tenían el cuartel Carlos Marx, donde hoy es la sede de la Universidad Pompeu Fabra, y allí hubo enfrentamientos entre la columna anarquista y la columna comunista. O sea, en este caso eran directamente milicianos que luchaban entre sí en Barcelona. O sea, no era gente cualquiera con un fusil, eran milicianos de una columna. Los anarquistas, por ejemplo, tenían carros blindados, ¿no? Blindados de estos improvisados, sí. Que se ven en muchas fotos, pues tenían 6 de estos y los utilizaron para atacar la sede, la Comisaría General de Orden Público, que estaba donde hoy está la Policía Nacional de la Vía Laietana. Sí. En la Vía Laietana, en ese mismo edificio, que ahora está la Policía Nacional, que últimamente ha salido mucho por disturbios con el tema independentista y tal. Ahí estaban, era como la principal sede comunista. Sede comunista, que era de los guardias de asalto, pero estaba controlada por un comunista que era el comisario Rodríguez Salas, ¿no? Entonces los anarquistas intentaron tomar la Comisaría General de Orden Público varias veces con esos blindados, pero fueron repelidos en todas las veces. Luego la Plaza del Ángel, que está un poco más abajo en la Vía Laietana y que da es donde está la calle que lleva a la plaza de Sant Jaume, donde está la Generalitat. En la Plaza del Ángel estaban parapetados también gente de UGT
y Mossos d'Esquadra que habían hecho barricadas en la entrada de las calles que dan a la Generalitat, para defender la Generalitat. Todas esas calles que son muy estrechas, se levantaron barricadas del lado, se puede decir, gubernamental. Yo les llamo gubernamental, que era eso, comunistas y nacionalistas independentistas. Los anarquistas intentaron tomar la Plaza del Ángel, también fueron repelidos, sufrieron muchas bajas. Yo he contado los muertos de cada bando. Esto no se había hecho antes. Lo que se había hecho era un listado nominal de los muertos, que lo hicieron los historiadores Soler y Villarroya, de Barcelona. Pero yo encontré unos documentos en el archivo de Salamanca con el listado de muertos de cada bando. Entonces he podido distinguirlo. Y he demostrado que los anarquistas sufrieron más del doble de muertos que sus enemigos. ¿Por qué? Porque los anarquistas llevaban la iniciativa de los ataques. El que ataca siempre cae. Exacto. Y los otros esperaban parapetados. Y con ametralladoras y suficiente munición y tal, pues tú puedes cubrir una calle estrecha, la puedes cubrir con bastante facilidad. Entonces los anarquistas, además, como tenían esa confianza, pues sufrieron muchas bajas. Hubo intentos de llegar a la Plaza de Sant Jaume por diferentes calles, tanto desde las Ramblas como desde la Vía Laietana. Hubo intentos de asaltos, hubo locales que se asaltaron y se tomaron. Por ejemplo, el local de esta Català, de la Rambla de Cataluña, ese se atacó, y luego se tomó uno que tenían en la Plaza Universitat. Los anarquistas en general, todo lo que es el radio de las afueras de Barcelona, bueno, los barrios obreros de las afueras los controlaban. El mayor enfrentamiento de los hechos de mayo ocurrió en el Paral·lel, que entonces se llamaba Avenida de Francesc Layret, y fue un combate entre anarquistas de Sants que tomaron la comisaría de la Guardia de Asalto de la Plaza de España de Barcelona, que hoy es una comisaría de Mossos d'Esquadra, que está en la Plaza de España. Es una de las comisarías más importantes. Sí, me suena. Entonces, yo en una época de mi vida pasé mucho tiempo en Barcelona. Exacto, que está al lado de la Plaza de Toros. Está la Plaza de Toros. Del centro comercial La Arena, ahora se llama. Exacto. Ahí hace esquina una comisaría de los Mossos d'Esquadra, que entonces era de la Guardia de Asalto, y anarquistas que venían de Sants, que eso era un barrio obrero muy potente, pues tomaron esa comisaría. Bajaron triunfantes por el Paral·lel, como yendo ya más al centro de Barcelona, y se encontraron con un grupo de unos 200 guardias nacionales republicanos que venían de tomar un edificio anarquista que era de los antiguos Escolapios. Bueno, entonces, como esos dos grupos, como eran muy numerosos y venían de como victoriosos, se encontraron en el Paral·lel y se enfrentaron y hubo muchos muertos ahí. Muchos muertos y muchos heridos. Yo tengo el testimonio, por ejemplo, de una mujer que dice, bueno, que escribió que en su portal había un guardia nacional republicano herido. Claro, algunos lo herían y se metían en portales para ponerse a salvo. Entonces los vecinos intentaban ayudarles. Y hubo un guardia nacional republicano que hizo eso y decía a la mujer: hay muchos obreros fuera con pañuelos rojos y negros, ¿no? Que era la manera de distinguirse de los anarquistas. Los comunistas se distinguían con un brazalete blanco y rojo. Sí. Y lo tenían ya preparado, además. Lo mismo que en el golpe de Casado los casadistas se ponían brazaletes blancos, en mayo del 37 los comunistas habían preparado cajas llenas de brazaletes blancos y rojos. Sí, que esto no hay nada al azar. La idea era acabar ya con la revolución de masa. Acabar con la revolución. Sí. ¿Qué hicieron los anarquistas? Vencieron en ese choque en el Paral·lel y se fueron y tomaron después el cuartel principal de la Guardia Nacional Republicana, que era Casa Ramona, que está al lado del Paral·lel. ¿Y qué pasó allí? Que cuando tomaron el cuartel se encontraron que había un montón de uniformes de la Guardia Nacional Republicana. Entonces empiezan a avisar que ahora los anarquistas se pueden camuflar haciéndose pasar por guardias.
y que aquello iba a ser un desastre, que ya no distinguirían al enemigo, que bueno. Con el tema del frente, sí. Bueno, yo, si quieres hacerme alguna pregunta, porque no me quiero enrollar. No, vas bien, yo voy entendiéndome todo, ¿Sí? ¿no? Tú tranquilo, sí. Vale. Estoy yo paseando por mis recuerdos de Vale. barceloneses. Como puedes ver, este tema me encanta. Bueno, con el Lo tema que sí del que te frente. digo que vamos a hacer una cosa. El de Casado da para otro programa, no nos metemos en este. Nos metemos solo en mayo como puso el cartel, ¿vale? Vale, perfecto. Muy bien. Mira, con el tema del frente, que se ha hablado mucho de si el Frente de Aragón participó en los hechos de mayo del 37. Lo que está documentado es que hubo parte de una columna anarquista y de otra del PUM que recogieron todo y se pusieron en marcha hacia Barcelona. Eran entre 1.000 y 2.000 milicianos. Y lo que hicieron fue, iban en camino hacia Barcelona y cuando llegan a Binèfar, de repente un militar de Lleida les avisa de que si continúan avanzando, la aviación republicana les va a bombardear. Uh-huh. Ellos no saben qué hacer, ¿no? Entonces lo que hacen es llamar a Barcelona, a la sede de la CNT, que estaba en la Vía Laietana, que es la actual sede de Foment del Treball Nacional. La patronal de allí, ¿no? Llaman allí y les dicen, los de Barcelona, no os preocupéis, no os arriesguéis a avanzar, que nosotros aquí podemos vencer. Entonces, ya se quedan tranquilos y se quedan allí. O sea, que el Frente de Aragón, salvo los refuerzos que había pedido los comunistas de la Carlos Marx, no participa. La columna Tierra y Libertad estaba justo de casualidad de descanso allí, cuando empiezan los hechos. Un capítulo importante es cuando de repente llegan García Oliver, los ministros anarquistas, García Oliver y Federica Montseny, llegan a Barcelona para poner paz en la lucha. Entonces dan un discurso por radio diciendo: al caído anarquista yo lo beso, al caído comunista yo me agacho y lo beso, ¿no? Entonces llaman a abandonar las barricadas. Claro, los que luchaban por la revolución, cuando ven que sus propios líderes no les apoyan, pues hay mucha confusión. Entonces hay muchos que abandonan las barricadas. Uh-huh. También hubo amenazas de usar aviación y de usar las baterías de defensa de costa para bombardear la Generalitat. O sea, pudo llegar... Puede llegar a ser un combate interesante. Hubo un conseller de la Generalitat, el conseller de Trabajo, Antoni Sesé, líder de UGT, que fue asesinado durante los hechos de mayo, justo cuando iba a tomar posesión como conseller. Él tenía que ir a la Generalitat, iba en coche, cayó en una emboscada y ahí hay diferentes versiones de lo ocurrido. Ellos dicen que fueron disparados por una barricada anarquista y los anarquistas dicen que hubo tiros cruzados y que justamente un tiro que venía de la parte comunista fue el que le dio en la espalda a Antoni Sesé y lo mató. Uh-huh. Luego hubo uno de los Ascaso también que murió en los hechos de mayo. Hubo dos líderes anarquistas italianos muy conocidos, Camillo Berneri y Francesco Barbieri, que fueron detenidos en su casa y asesinados en una de las calles aledañas a la Generalitat. O sea, estos fueron vilmente asesinados. Y les asesinaron por ser antiestalinistas y ser y revolucionarios. Hubo también otros italianos que participaron, anarquistas, que fueron asesinados porque cuando veían que eran italianos ya decían, estos son fascistas infiltrados, ¿no? Uh-huh. Entonces, hubo uno de los hechos más graves fueron 12 anarquistas. Los 12 anarquistas, ¿no? Que ejecutaron, ¿no? Exacto.
12 anarquistas que fueron detenidos. No voy a poner la foto que encarcelados. me pasaste porque es un poco fuerte, pero sí voy a Un poner poco sus nombres, fuerte, ¿vale? sí. Fueron encarcelados en el cuartel Carlos Marx y fueron torturados, asesinados, y luego sus cuerpos aparecieron unos 5 o 6 días después en las afueras de Barcelona, en Cerdañola. Aparecieron en una cuneta Mm. allí y no sabían quiénes eran. Bueno, hubo problemas de identificación. De hecho, hay algunos que todavía no, bueno, que no sabemos quién era el cuerpo, no sabemos quiénes eran los muertos, pero no sabemos cuál era el cuerpo de quién. Bueno, ha habido problemas de identificación y tal. Se les llama los mártires de San Andreu, porque había muchos de ellos que eran del barrio de San Andreu de Barcelona. Y fueron, eso, a sumarse a la lucha, fueron detenidos y asesinados. Incluso uno de ellos, su hermano, como le buscaba después de los enfrentamientos, pues lo asesinaron también, porque lo estaba buscando. Y su cuerpo, en este caso, el cuerpo del hermano, que se llama Alfredo Martínez Hungría, todavía no ha aparecido. O sea, es uno de esos cuerpos que están por ahí. Así que, bueno, ¿cómo termina la lucha? Pues termina con el envío de 5.000 guardias de asalto. Las cifras fluctúan entre 2.000 y 5.000 guardias de asalto que envían desde Madrid y Valencia a pacificar Barcelona. Claro, esto hay que recordar que la Guardia de Asalto, cuando se crea en la época de la República, era una especie de policía antimotines. Es decir, cuando había disturbios, se creó como una especie de derivación de una unidad gimnástica que tenía y se creó para esto, para ir como columnas como la actual SUIP de la policía. Era, digamos, no era un cuerpo de investigación y tampoco era un cuerpo en sí de seguridad ciudadana. Se creó para disturbios. La idea era cuando hubiese luchas callejeras ir esta unidad de antidisturbios. Pues en este caso vino... Sí, está creado. De hecho, tengo una historia de la Policía Nacional en la que ¿sí? contamos esto. Vale. De hecho, bueno, el creador así más importante es Muñoz Grandes, el de la División Azul. Vale. No lo sabía. Sí, no lo sabía. está en la en la creación de la Guardia de Asalto. Vale. Pues, bueno, pues los envían y claro, cuando llegan ya hay enfrentamientos porque claro, esos enfrentamientos de Barcelona sucedieron en todas las provincias catalanas, también en Lleida, en Girona, en Tarragona, y en pueblos también aislados. Vic, por ejemplo, hubo enfrentamientos del mismo tipo, ¿vale? Claro, la Guardia de Asalto, como venía de Valencia, de Madrid y Valencia, primero pasaron por Tortosa, Tarragona, y en todos esos lugares hubo algún enfrentamiento. Entonces ya en Barcelona ya sabían que venía un contingente grande a pacificar la ciudad y que no había nada que hacer, ¿no? Entonces fueron abandonando las barricadas. Cuando llegaron el día 7 de mayo del 37, o sea, 4 días después de empezar la lucha, pues lo que hicieron fue pasear por la ciudad y el día 8 hubo algún enfrentamiento, algún foco. Por eso se entiende que los hechos duraron del 3 al 8, o sea, 5 días de lucha. La Guardia de Asalto se paseó y, por ejemplo, Manuel Cruells, que es, bueno, tengo aquí su libro de los hechos de mayo, él cuenta, ¿dónde lo tengo? Aquí. Este es uno de los primeros que se escribieron de los hechos de mayo sangriento. Él, por cierto, hay que decir que era un periodista simpatizante de Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, él lo que dice que cuando se paseaban los guardias de asalto, los que se sentían victoriosos eran los comunistas. Y que incluso adoptaron como una actitud soberbia y incluso, bueno, de desprecio total hacia el enemigo. Y hay también una anécdota de los guardias de asalto desfilando y todos los ciudadanos de Barcelona así mirándoles en silencio y tal, y de repente uno de los guardias de asalto, ellos decían viva la República, y uno de los guardias de asalto también dijo viva la FAI. Madre. Sí, uno de los guardias de asalto. Ese era andaluz. Sí. Porque en Andalucía la FAI tenía mucho poder también.
Sí, pero fue como un gesto como decir, oye, que nosotros hemos venido a pacificar, pero que no todos Somos somos comunistas, sí. exacto de la parte comunista y tal, sino que algunos somos anarquistas. Y, y bueno, las consecuencias de los hechos de mayo fueron gravísimas. O sea, los anarquistas tuvieron que salir del gobierno central y catalán, o sea, salieron del gobierno. Largo Caballero tuvo que salir del gobierno porque Largo Caballero adoptó una posición, siendo el PSOE, adoptó una posición de defensa de los anarquistas y en contra de los comunistas, como echándoles a los comunistas la culpa de lo que había pasado, que era la verdad, porque habían sido ellos los que habían dado el golpe al tomar la Telefónica, ¿no? Y, o sea, cayeron Largo Caballero, cayeron los anarquistas del gobierno central y catalán, y pues, se desató una represión contra los anarquistas y sobre todo contra el POM. Contra los anarquistas se desató contra los anarquistas exaltados a nivel personal. Lo que hacían era acusarles de desmanes o lo que fuera y meterles en la cárcel. Contra el POM directamente se ordenó la disolución del partido. ¿Y aquí el POM era el que comenzó sobre todo el conflicto o No. fue, digamos, el que le echaron la culpa por intereses ajenos al conflicto de mayo? Sí, no, fue como el chivo expiatorio, Eso, como decir, vamos a coger al pequeño para echarle la culpa, porque en realidad habían tenido más culpa. Si hay que echarle a alguien la culpa, es a los anarquistas, que eran los que habían llevado el peso de la lucha, ¿no? Pero aunque sus líderes se habían opuesto y tal, pero las juventudes libertarias, muchos anarquistas de base eran los que habían llevado el peso de la lucha. Pero el POM era como el enemigo pequeño, entonces dije, era fácil echarle la culpa de todo. Ellos evidentemente no tuvieron la culpa. Y bueno, les acusaron de connivencia con el enemigo, de ser fascistas infiltrados y de provocar la división en el bando antifascista y disolvieron y mandaron detener a sus líderes. Uh-huh. Por eso Orwell se marcha de España, que era un simple miliciano, y bueno, sus líderes los persiguen y detienen a toda la cúpula. Y aquí está el famoso caso de Andreu Unín. Andreu Unín, sí. El secretario general era Andreu Unín, que le habían avisado que lo iban a detener y él se confía y dice que no se van a atrever. Hay que tener en cuenta que Andreu Unín era un líder muy respetado en España, que había sido formado en Moscú, que bueno, tenía muchos contactos y tenía mucho seguimiento en España. Entonces él creía que no iban a actuar contra él, que no se iban a atrever. No solo se atrevieron, sino que lo asesinaron. Y todavía no ha aparecido su cuerpo. Hay que decir que uno de los principales, como cosa curiosa, uno de los principales responsables de la detención de Nin fue el director general de seguridad en ese momento, que era Antonio Ortega, entonces también presidente del Real Madrid. Sí, es que el Real Madrid hay que recordar que sí, que era más republicano. Sí, claro, ¿no? En ese momento había un presidente antifascista del Real Madrid puesto por el gobierno, bueno, por los... Bueno, llegó a ver el ABC también republicano. Claro. Sí. Entonces, Antonio Ortega era el director general de seguridad y fue el que autorizó la detención clandestina, porque fue una detención clandestina de Nin. O sea, llevaron policías de manera secreta con un agente soviético, Alexander Orlov, y fueron a Barcelona, lo cogieron, lo llevaron a Alcalá de Henares. Se sabe que allí lo torturaron intentando arrancar una confesión. Luego lo asesinaron y no se sabe dónde está el cuerpo. ¿Esto fue en una checa de las no oficiales? ¿O Sí, fue en algo no oficial? Fue en un chalet de Alcalá de Henares que pertenecía a la mujer de Hidalgo de Cisneros. Hidalgo de Cisneros era el comandante de la aviación republicana. Y bueno, como venían de familia noble, tanto como su mujer, tenían un chalet en Alcalá de Henares y fue ahí donde lo torturaron y asesinaron.
eso con participación de policías, dirigido todo esto por el Partido Comunista y los agentes soviéticos. Esto está claramente demostrado por las investigaciones de la Fundación Andreu Nin. Y hay un documental que lo cuenta, todo esto. Y bueno, es un asesinato todavía como que no se sabe dónde está el cuerpo, ¿no? Y del que no se habla. Cuando se supo que lo habían asesinado, los del POUM hacían pintadas que era ¿dónde está Nin? Y los comunistas contestaban debajo, ¿en Salamanca o en Berlín? Sí, justo, mira, la puse yo y la encontré. Ah, sí. Sí, dije, "Oh, Ah, esto mira, mola". mira. Y mira, coincide justo que la estaba poniendo yo cuando acabas de leer, no estábamos esto preparado. Ah, De mira. hecho, esto me recuerda un poco a Rebelión en la Granja de George Orwell, Sí. cuando desaparece Napoleón, Ujú. los dos cerdos que hay, ¿no? Y desaparece y después cada poco, bueno, hacen pintadas que rectifican, pintadas que contestan, ¿no? Al final George Orwell en esta, digamos, visión, ¿no? que tiene negativa un poco de las luchas internas es lo que refleja después en su libro Rebelión en la Granja. Sí. Por eso es uno de los libros imprescindibles para acercarse a este tema. Homenaje a Cataluña, yo lo recomiendo. Encima, Orwell es uno de los escritores más importantes del siglo XX que cuenta en primera persona su experiencia en la Guerra Civil Española y encima te cuenta muy bien esas diferencias entre los antifascistas. Luego está la película Tierra y Libertad de Ken Loach, que está basada en la historia de Orwell con sus diferencias. Bueno, es una adaptación y es muy interesante porque salen los Hechos de Mayo. Es la única película que yo sepa que sale los Hechos de Mayo con una que emitió hace poco la televisión de Cataluña sobre Federica Montseny. Hay una película que está en catalán que se llama La dona que parla, que es como biográfica de Federica Montseny en la Guerra Civil. Y salen los Hechos de Mayo en un momento en el que Federica Montseny está a punto de ser asesinada por un comunista. O sea, que va por una calle de Barcelona, está intentando llegar a la Generalitat y de repente hay dos comunistas que la detienen, la encañonan y le preguntan quién es, le dice que es Federica Montseny y dice, eres anarquista. Y la iban como a asesinar y de repente vienen otros anarquistas y la salvan en el último momento. Sí. Son las dos películas en las que salen los Hechos de Mayo. Yo la de Tierra sí la vi, esta no. Sí, bueno, esta está en catalán, no sé si estará traducida al castellano, doblada al castellano. No, yo llegué a entender bastante bien el catalán. Estuve 5 años yendo cada fin de semana ahí, de cada vacaciones, o sea que sí que lo entiendo. No parlo en la intimidad como alguno, ¿no? Pero Claro. lo entiendo, Manuel. Vale, pues, no tan bien como tú, pero sí lo entiendo. para un asturiano, oye, no está nada A mal. ver. En inglés no, pero bueno. Pues Sí. más o menos tenemos la visión, ¿no? De estos sucesos de mayo. Y Sí. ¿qué consecuencias tuvo esto? Claro, porque estas luchas internas, algo tuvo que pasar posteriormente con las columnas anarquistas que combatían Sí. todavía en Aragón. Sí, lo que ocurre es que hay como un descenso del entusiasmo, ¿no? Hay muchos antifascistas que ya dejan de creer en la causa. Y esto hay muchísimas fuentes que lo confirman, ¿eh? No solo anarquistas, ¿eh? Hay muchísimas, incluso las memorias de Santiago Carrillo. Yo también le entrevisté a Santiago Carrillo, tuve la oportunidad y él me lo confesó, me decía, a partir de mayo del 37, yo por eso le llamo la etapa revolucionaria hasta mayo del 37 y luego a partir de ahí es la etapa disciplinaria, donde se cambia el entusiasmo por la disciplina. Descienden muchísimo los asesinatos entre antifascistas porque ya hay mano dura, pero el entusiasmo ya es muy bajo. Sí, eso muy bajo. en los programas que hicimos con De Miguel. Ay, que se me olvidó el nombre. Ay, con tu amigo, hombre.
Con González Reguerán, ¿no? Corregeral, eso. Se me acaba de la cabeza. Estos son tantos nombres cada día con dos Claro, distintos. claro. Se me va. Hablamos eso, que comienza en esta época más o menos cuando la conscripción se generaliza. Es decir, ya no hay tanto voluntario, ese sueño idílico que mucha gente ve en la República como voluntarios, ¿no? Y realmente al Sí, final son conscriptos que son llamados a filas en los dos lados y a gran número. exacto. Bueno, y hay que decir que, claro, ellos se creían que después de quitar a los artistas del poder y de hundir la revolución, se le daría la vuelta a la guerra. Entonces, que se activaría el frente de Aragón, que tomarían Belchite, bueno, que lo tomaron, pero luego no, tampoco sirvió de mucho, que tomarían una capital de Aragón. Es verdad que tomaron Teruel en diciembre del 37, pero que al mes y medio lo volvieron a perder. Pensaban que al imponer la disciplina, el mando único y el sentido también comunista de la disciplina incluso con el control también cada vez mayor soviético, ¿no? que había en la retaguardia republicana, cambiaría el curso de la guerra. Y no fue así. No fue así porque se perdió el norte igualmente. El frente de Aragón, salvo esto que he dicho, apenas avanzó. Eh, bueno, luego llegaría la batalla de Brunete, que tampoco tuvo gran éxito, ¿no? O sea, no fue un gran avance. Entonces, bueno, también una de las consecuencias directas de mayo del 37 fue la disolución del Consejo de Aragón. Aragón estaba gobernado por un consejo anarquista, donde había diferentes miembros de un comité en el que había mayoría anarquista. Y fue disuelto de manera secreta, por la espalda, por dos divisiones. Una comunista, perdón, tres divisiones. Una comunista, la 11 división de Lister. O sea, a Lister lo sacaron Sí, sí, del sí. centro para llevarlo a Aragón, para disolver el Consejo de Aragón. Así estás, en vez de centrarte en lo que te dice centrarte. La supuesta mejor división del ejército republicano fue distraída en un momento clave de la guerra del centro y llevada a Aragón por Valencia para disolver un gobierno anarquista, ¿no? Por la espalda, apoyada por una columna, la columna Masía Companys, una columna de nacionalista independentista y una brigada internacional, controlada por las brigadas internacionales. Esas tres divisiones son las que disuelven, de repente, rodean Caspe, que era la capital del Consejo de Aragón, y Lister llega a mandar una nota a Indalecio Prieto, que era el ministro de Defensa, y le dice, si alguien se mueve, lo mato. O sea, entonces los anarquistas no pusieron resistencia, hubo centenares de detenidos, se detuvo al presidente del Consejo de Aragón, Ascaso, que estuvo en la cárcel, y la sangre no llegó al río porque los anarquistas decidieron no poner resistencia. Porque si ellos veían que si volvían a poner resistencia, ya se desmoronaba todo el frente de Aragón. Cuando ellos tenían muchas columnas anarquistas allí. Sí, sí. Bueno, muchas que se habían convertido en divisiones ya, en divisiones anarquistas. Así que... Tengo un libro que es ¿Por qué perdimos la guerra? Que es de un anarquista que lo escribe en Argentina, no sé si lo conoces el libro. sí, el de Diego Abad de Santillán. Ese, justo, sí, sí. Y Sí, claro, sí, sí. no está muy conforme con todo esto que pasa. No. De hecho, él dice que es una de las claves de la derrota, ¿no? Sí, las fuentes anarquistas inciden mucho en que el estalinismo, o sea, fue el que traicionó a la República y esas fueron las primeras causas de la derrota. El, la, que la República se pusiera en manos de Stalin, ¿no? y que también se reprimiera la revolución. Porque hoy en día se habla mucho de la guerra civil, pero no se habla de la revolución. Nadie habla de la revolución. No existe la revolución española. Se Sí, sí, llamaba es así. cierto. Sí, se habla como la democracia, pero es un concepto tan amplio que admite una democracia fascista, la democracia comunista. Es decir, hay que puntualizar, ¿no?, qué democracia se luchó por ella, porque eso es cierto que hubo Claro, unas tendencias muy distintas entre Azaña y Prieto y Negrín, ¿no? No se parece claro. nada.
Claro, uno de los libros más importantes como fuente anarquista es este de La CNT en la Revolución Española, de José Peirats. Son 3 volúmenes y él no lo llama la CNT en la Guerra Civil Española. Él lo llama la CNT en la Revolución Española, que es un término que ya incluso en la historiografía se está perdiendo, porque no se quiere hablar de la revolución. Hay gente que sí que habla, hay grandes historiadores que están sacando libros, también en Barcelona, y hay documentales como que explican el proceso de colectivización, todo lo que es. Pero a nivel de, por ejemplo, de memoria democrática, nunca se habla de la revolución. Y a los anarquistas dicen que son republicanos. Dicen, no, es un muerto republicano. Los anarquistas no eran republicanos. No creían en la república, es la constitución republicana, porque no tenían ni presencia en el parlamento ni creían en el sistema constitucional de burgués, ¿no? Exacto. O sea, era la construcción de un mundo nuevo, que lo dijo Durruti. Y tú puedes estar a favor o en contra, pero lo que no puedes hacer es negar la realidad, ¿no? No, los anarquistas no eran republicanos porque no creían en la república. Exacto. Y los anarquistas no eran tampoco minoritarios, eran mayoritarios. Sí, pero eso es como lo de como los sindicatos, el patrimonio histórico de los sindicatos. El sindicato que más patrimonio tenía en la guerra civil era la CNT y no les dieron nada, no tienen nada, porque se lo quedó bueno UGT como patrimonio histórico previo, pero comisiones obreras que no tenían nada hicieron una especie de ficción legal de que tenía presencia sindical antes de su existencia y le dieron parte del patrimonio histórico, pero a la CNT, que es el verdadero heredero de casi todo gran parte de lo que sería el sindicato vertical previo a, digamos, a la creación del patrimonio propio del sindicato vertical, no tiene nada. Es decir, y es cierto que el problema que tuvo la CNT, en primer lugar, que no tiene apoyos de un partido político que en un parlamento le dice nada, pero otro problema que tuvo la CNT es que hubo 2 facciones que decían ser la CNT. Entonces ahí hubo unos juicios que fueron a juicio los 2 y tal, hubo ahí un problema judicial y la actual CNT, claro, no se considera heredera de la anterior para poder ir a por el patrimonio histórico, pero bueno, es interesante lo que tú dices porque, claro, no creen en el sistema, digamos, de república o monarquía, ellos creen en otra cosa. Exacto, no, y tampoco hay que marcarlo en la izquierda, ¿no? Porque siempre se dice, no, derecha, izquierda. A ver, los anarquistas no es una izquierda clásica como se entiende la izquierda, ¿no? Que puede ser socialistas o incluso comunistas, ¿no? Sí, decía aquí que los anarquistas son tan amplios que hay anarcocapitalistas y anarcosindicalistas, es decir, hay todo. Sí, es un movimiento muy amplio, que también eso, como hemos dicho, que la guerra civil tuvo diferentes facciones dentro del anarquismo. También estaba el partido sindicalista, que era anarquistas que habían decidido, se puede decir, colaborar durante la Segunda República, dirigidos por un sindicalista muy, muy conocido que era Ángel Pestaña. Y entonces, bueno, eso es una cosa que como que se olvida, ¿no? Que no se puede hablar ni del anarquismo ni de la revolución. Entonces no se entiende. Y les hacemos... a ver, es una visión muy maniquea, el blanco y negro, y como los grises molestan, porque no hace que el malo sea muy malo ni el bueno muy bueno. Claro, los que en verdad queremos saber lo que sucede nos gustan los grises para entenderlos, ¿no? Pero a los que solo quieren usar la historia para una causa, ¿no? Sea A o sea B, le interesa los colores muy claros, ¿no? Para que se pueda decir quién es bueno y quién es malo en un discurso, pero la realidad es que esto es mucho más complejo. Por ejemplo, las relaciones que tenía el anarquismo con el falangismo son muy interesantes, no solamente en coincidencia de colores, sino incluso en que hubo representantes, anarquistas que abogaron por que no fusilasen a José Antonio Primo de Rivera en Alicante. Es decir, es es todo, pero al final si esto lo hablas, los que son de blanco y negro te quietan, ¿no? Y la realidad es que es mucho más complejo la historia que lo que nos venden, ¿no? Pero sin llegar a ser, Manuel, conspiranoides ni de un lado ni otro. Es decir, solo con contar la historia, como estuviste haciendo hoy, estás mostrando los grises, ¿no? Y la gente que quiere tener un crítico, ¿no? Un conocimiento crítico y no maniqueo de niño pequeño, le gusta que les enseñen de vez en cuando que hay grises, y es cierto lo que estás comentando. Y yo intento siempre por eso mostrar todos los hechos históricos, muchos puntos de vista, para que nadie se quede con lo blanco o lo negro, ¿no? Es decir,
Hay grises, muchos. Sí. No, lo que has dicho de la relación del anarquismo con el falangismo es verdad que es interesante. Es interesante y habría mucho para hablar. Yo no soy experto, pero hay algunos libros que lo han tratado y es interesante. Abad de Santillán, en el libro ¿Por qué perdimos la guerra?, él habla de que José Antonio le había pedido una entrevista, bueno, que habían llegado no, hablo de un poco de memoria, creo que llegaron a entrevistarse porque José Antonio quería utilizar, veía que la masa sindical obrera de España estaba en la CNT y quería acercarse un poco para ver si de ahí podía cogerlos para el sindicato unificado. Sí, cierto. Sí. Y de hecho la bandera la copia de ellos para ver si siente así que alguno diga, es la misma bandera, cambiamos a estos, ¿no? Exacto, al final es roja y negra, ¿no? No es roja y negra. Lo que cambia es la... No, pero cambia la diagonal, porque al parecer cuando cogieron la idea estaba como inclinada, estaba caída en el mástil y daba ese efecto en diagonal. Y dijeron, pues mira, para que no sea igual, vamos a poner la recta. Es decir, tú la diagonal la dejas caer y se pone recta, claro, cuando está en una especie de bandera sin viento. Decían, claro. Es la teoría que leí en varios libros. Pues, Manuel, vamos a ver las preguntas del público y algunas ya las dimos más o menos. Hola, ¿me confirmas si todo empezó por el grupo anarquista que controlaba el edificio Telefónica, que intervino un mensaje del gobierno que daba prioridad al Partido Comunista sobre ellos? Si algo dijiste de eso, ¿no? Sí, no, lo que se sabe, lo que habían denunciado era que intervenían las comunicaciones de la Generalitat, en concreto de Companys, incluso que le hacían burla y entraban en conversaciones y todo. Eso es lo que se había dicho. Yo, esto que él ha dicho de tema de que el Partido Comunista tal, no tengo, al menos yo no he encontrado ningún documento que lo demuestre. Hay que decir que en realidad los anarquistas no empezaron, que no existir, lo que he dicho antes. Sí, que empezaron nosotros que lo tenían preparado todo para eso. Exacto. Entonces, los anarquistas lo que hicieron fue defenderse en la Telefónica y aguantaron 3 días. De André Nin ya hablamos, que es una pregunta. La República hizo un burdo montaje sobre la muerte de Nin, echándole la culpa a un comando alemán. Si te suena esto. Sí. Sí, esto me suena. Sí, es verdad, que decían que lo tenían encarcelado, es verdad que además lo cuento en mi libro. Ellos contaron que lo tenían encarcelado y que de repente llegaron unos haciéndose pasar por agentes soviéticos, pero que en realidad eran alemanes y que decían que llevaban una orden, que tenían que llevarse al prisionero y que entonces fueron ellos los que lo asesinaron. Pero en realidad fue... Bueno, hicieron un montaje también, decían, cuando en el proceso contra el POUM, porque hubo un juicio contra el POUM, contra los líderes del POUM para meterlos en la cárcel y tal, que se celebró en 1938 y les acusaban de tener espías y crearon pruebas falsas. Todo es... Es una cosa a mí muy parecida a lo que estaba pasando en Moscú, donde Stalin estaba asesinando a purgar a todo el mundo, sí. Exacto, les hacía montajes para acusarles de asesinarles. Porque, en las purgas a veces es purgas silenciosas, como la de Andreu Nin, y otras purgas que tienen que ser abiertas para ser un aviso a navegantes, ¿no? Exacto. Los eventos de mayo de 37 no son una muestra de que habría sido tremendamente complicado crear en España un Estado comunista de estilo soviético o filosoviético. Claro, es decir, esto también pasó en Rusia. No había tantos bolcheviques en Rusia. La mayor parte de los obreros que estaban concienciados, ¿no?, en contra un poco de la situación, pertenecían al partido, el de los verdes, el partido como obrero, campesino, no sé qué, y otros pertenecían a los anarquistas o a los partidos más tipo menchevique, pero el bolchevique era minoritario y logró hacerse con el poder duramente, con una guerra civil muy sangrienta, que eso pudo ser a lo mejor lo que hubiese pasado. Claro, si tú tienes un país en el que la mayoría de los de tu bando son anarquistas, claro, que después el ejército esté controlado por los comunistas podría haber producido un problema muy grande, ¿no? Exacto, ¿no? Y de ahí que llegáramos al golpe de Casado. O sea, al final, si la República hubiera vencido, se hubiera producido algo así como el golpe de Casado igualmente. Porque si los comunistas tenían más poder del que los otros pensaban que le correspondía,
pues se hubieran rebelado también para tomar ellos el poder. Había mucha, en la República, además de los anarquistas, había muchos socialistas y también republicanos que estaban en contra del control soviético y habían creado como un odio y un recelo creciente contra el Partido Comunista. Y eso se vio en el golpe de Casado, que no hubiera triunfado si no hubieran aglutinado todo ese odio, ¿no?, contra los comunistas. El golpe de Casado tenemos que hablar de él en la próxima ocasión. Y sí que me recuerda a lo del maniqueísmo, ¿no? Es decir, la guerra civil rusa, rojos contra blancos, pero se olvidan de los verdes, se olvidan de los negros, se olvidan de los nacionalistas de cada región que se quiso independizar, también de la intervención de potencias aliadas, es decir, es todo mucho más complejo. Y recomiendo ver a la gente el programa que hicimos con Carlos Caballero Jurado, La Guerra Civil Rusa, que hice yo con él, que si no lo visteis es muy interesante. Pues vamos, Manuel, a las últimas preguntas que podamos ir teniendo. ¿No crees que sea muy difícil formar un gobierno comunista hasta eliminar la mitad de la población? Bueno, eso, lo que dijimos, que puede haber un problema interno después, una guerra, ¿no? ¿Por qué en Rusia y España el sector agrario rural siempre fue relegado? ¿No se supone que eran mayorías o partes importantes de la población? Bueno, esto tiene que ver un poco con la concienciación social, ¿no? Es decir, suele haber más concienciación social en los ámbitos industriales, mineros, que en el campo, ¿no? Sí, tenía como ideas más avanzadas, ¿no? Era donde llegaban, donde se daban los principales discursos, los actos políticos de las elecciones, donde se distribuía mejor la prensa y había más, bueno, el núcleo duro, además estaba en las ciudades. Pero es verdad, y a mí se me escapa un poco la pregunta, porque tampoco soy un experto en eso, pero por lo que yo he investigado, al final la historia es verdad que se da mucho en las principales ciudades, aunque en España era principalmente rural en ese momento. Yo sí, en el libro hago una recopilación de todos los enfrentamientos entre antifascistas en todos los pueblos de España, ¿eh? Salen muchísimos. Bueno, yo he conocido gran parte del país así. O sea, sí. De hecho, he conocido tantos pueblos donde ha habido enfrentamientos de este tipo que siempre que conozco a alguien le pregunto de qué pueblo es y muchas veces lo conozco. Pero por eso, porque hubo en su día un enfrentamiento entre antifascistas. Sí, bueno, por ejemplo, en las zonas de campo había más presencia anarquista, incluso en las zonas de Andalucía y todo eso había mucho. Por ejemplo, en Asturias, en las zonas mineras, a lo mejor había más presencia de UGT, sindicatos de UGT en aquel momento, y en las zonas a lo mejor más industriales, anarquistas o al revés. Es decir, se mezclaban incluso en las áreas geográficas de esa provincia. No era algo tan sencillo. Y también había presencia, afán revolucionario en el campo, es decir, en el campo andaluz había mucho. Sí. Pero bueno, también había en Rusia, en la Rusia de los zares, el campo tenía, pero con una idea no de colectivización, sino de reparto de tierras. Es decir, que las tierras de los grandes propietarios se repartiesen entre todos los campesinos y eran contrarios a las colectivizaciones, la mayor parte de los verdes, ¿no? Que sería la mayor parte de los rusos pertenecían a esa visión, pero bueno, fueron los perdedores porque ni se les conoce ahora mismo, ¿no?, a los verdes. Vamos a finalizar ya, Manuel, el programa y vamos a la última pregunta, que si hay alguna, y si no, a la gente que quiera saber mucho más, que lea tu libro, que puse el enlace de compra o en cualquier librería. Voy a ponerlo de nuevo en la foto para que lo tengan aquí la gente y se animen a leer. El oro de Mussolini es una opción también que tienen ahí. Sí, que es un tema diferente, pero no, dentro de la guerra civil, pero diferente. Y si no, el libro Compañeros y camaradas, las luchas entre antifascistas en la guerra civil española, publicado por la editorial Actas, en la venta en todas las librerías, o si no, si sois de comprar en Amazon, en los enlaces que pongo en la descripción de todos los programas, me ayudáis comprando cualquier cosa en Amazon. Cualquier cosa compréis, ya, si sois de comprar una multinacional tal, pues ayudadme a mí, que soy un pequeño autónomo español. Pues muchas gracias a todos los que estáis ahí, y Manuel, espera a ver si hay alguna pregunta más. No, ya podemos finiquitar. Justo, mira, dije a las 9 acabar bien, que me viene bien para descansar para el siguiente programa. Pues Manuel, muchas gracias por este viaje en el tiempo. Espero que la gente descubra estos sucesos, el que ya los conozca lo vea con una perspectiva a lo mejor distinta a la que ya le conoce, que él conoce, porque todo
en la vida se ve con distintas perspectivas, ¿no? Al final la verdad es una, ¿no? Pero nuestros ojos son distintos. Yo a lo mejor soy miope de 1,5 y tú miope de 0, ¿no? Y por lo tanto, la verdad es la misma, pero nuestros ojos nos lo hacen ver un poco distinto, ¿no? Pues lo que enriquece son las perspectivas. Exacto. Y mientras lo que contemos sea verdad, que nadie nos diga algo porque enfocamos una perspectiva distinta a la que él le gusta, ¿no? Pues Manuel, muchas gracias. Y si quieres decir algo al público ya como despedida. No, que ha sido un placer y la verdad es que este tema me apasiona, podría estar mucho tiempo y espero que no se haya hecho pesado y encantado. Y si alguien quiere contactar conmigo a través de mi blog, que yo tengo mi correo electrónico, pues yo encantado de hablar y de compartir investigaciones, ayudar a quien sea y también si alguien me puede ayudar, pues genial. En Twitter es maguilera bajo y el Sí. blog es Manuel Aguilera, ¿no? Sí. Manuel Aguilera, bueno, si ponen blog Manuel Aguilera ya les Sí. Sí, no es como si pones Francisco García que te salen 50. Claro. García. García. Pero bueno, tengo el Campa que cambia un poco ese. Menos mal. Sí. Pues muchas gracias, Manuel. Y Bueno. Gracias a todos los que estáis en el chat intentando aprender de una forma no maniquea un conflicto que desangró España y todavía tenemos las cicatrices, algunas no curadas, pero yo creo que la forma de curarlas es tratar el tema como los demás temas históricos, ¿no? Sin ser subjetivos. Es decir, ya sé que nadie es objetivo 100%, pero lo que somos hay que intentar ser honestos, ¿no? Y aquí Manuel dio unos datos honestos, reales, y cada uno ahora interpretará esos datos como siente o como le dicta, ¿no? su mente, ¿no? Pero la idea es intentar tratar la Guerra Civil Española como un conflicto que por desgracia sucedió como las demás guerras e intentando contar los hechos de la forma más honesta para que vosotros os hagáis vuestra propia conclusión. Lo repito 2 veces para que todo el mundo tenga claro el objetivo de la historia. La historia es conocerla y yo creo que es para que no se repita. Pues muchas gracias a todos los que estéis ahí. Espero que os haya gustado el programa. Dad a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal si sois nuevos, dando a la campanita o en iVoox dando ahí a lo de seguir el canal. Muchas gracias a todos y gracias a todos los mecenas que apoyáis para que podamos seguir contando historias como estas o otras que no son de main como stream, ¿no? El pensamiento general, o sea, no es hablar de la guerra civil en 5 minutos, no. Aquí vamos a hablar en profundidad y por lo tanto necesito vuestro apoyo para que no dependamos solamente de la monetización. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en Bellum Artis Historia Militar. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no